Buenas tardes, camaradas. Vamos a trabajar con un nuevo tema el día de hoy y se trata de los vectores. En este caso, otra forma en la que se conoce a los vectores la tenemos aquí. Nosotros le vamos a nombrar vectores, y en sí los vectores en programación nos sirven para crear algoritmos de ordenación o algoritmos de búsqueda, y son bastante útiles para diferentes retos o para diferentes situaciones y problemas a los que nos enfrentamos. El vector en sí es una estructura de datos que posee varios componentes, entre ellos, y el primero es el nombre del vector. Todos los vectores tienen un nombre. En este caso, nuestro vector que tenemos aquí se llama v. Generalmente se ponen con letras mayúsculas, pero a la hora de programar podemos utilizar letras, cualquier variable que necesitemos o cualquier letra para nombrarlos. Otro de los componentes son los elementos. Los elementos se refiere a lo que está en el interior del vector, o a lo que está almacenando. En este caso está almacenando valores de tipo numérico. Todos los valores que almacena un vector son del mismo tipo, en este caso son de tipo entero, pero también podemos tener tipo flotante, tipo char o otros tipos de variables dentro del vector. En este caso también se trata de un vector unidimensional. Existen vectores multidimensionales donde son prácticamente matrices y que también nos permiten hacer o trabajar diferentes problemáticas. Nosotros, el último de los elementos o componente que tenemos para el vector es el índice. El índice no es más que una variable que nos apoya para ver en qué posición del vector nos encontramos. El vector, si se fijan, va numerado y empieza en un 0, empieza siempre en el 0 hasta n espacios de memoria donde se pueden guardar datos. Y precisamente el índice me va a ir ayudando a hacer ya sea los recorridos en el vector o ir imprimiendo en el vector. Entonces es muy importante el índice. Vamos a lo que es Eclipse para que se den una idea de cómo se trabajan lo que son los vectores en Java. Y lo primero que vamos a hacer aquí es, como ya hemos hecho anteriormente, crear un nuevo proyecto y le vamos a nombrar. Bien, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer el llenado de un vector y lo vamos a imprimir. Por lo tanto, le vamos a llamar llenar. Y después de eso vamos a crear una nueva clase. Y como siempre agregamos el public static void main para tener la estructura principal de programación aquí. Lo primero que vamos a hacer, como seguimos trabajando en la consola, es poner la librería de Java, de import Java util, o la librería de util, ¿no? para poder leer datos de la consola. Entonces vamos a poner vamos a seleccionar la que ya nos proporciona aquí el programa por defecto, y vamos a enseguida a construir un objeto para poder usar el escáner. Entonces aquí vamos a poner escáner igual new escáner. Listo. Entonces aquí acabamos de crear el objeto para poder leer los datos de la consola, y enseguida lo que vamos a hacer es la declaración de las variables que vayamos a utilizar en el programa. Nosotros de entrada sabemos que vamos a usar un vector, entonces vamos a poner el vector que vamos a construir para este ejercicio. Va a ser un vector con variables de tipo entero, por lo tanto lo primero que voy a poner es un int
enseguida unos corchetes, enseguida de los corchetes el nombre del vector. Para este caso vamos a dejar el nombre que ya teníamos en el dibujo anterior, que es una OV, y así se va a llamar mi vector. Entonces este va a ser igual a new, y enseguida de nuevo voy a poner int, y después de eso voy a indicarle aquí entre los corchetes, en los últimos corchetes, el tamaño que va a tener mi vector. Para este ejercicio vamos a ponerle que sea un vector de tamaño 3. Entonces de nuevo recopilando, tenemos un vector que se llama v, que es de tipo entero y que su tamaño es de 3. Bien, vamos a hacer el llenado del vector. Aquí también podemos declarar de una vez nuestra variable que va a servir de índice, para poder precisamente ir haciendo los recorridos o imprimir. Entonces en este caso, para poder llenar nosotros un vector con datos numéricos, lo que tenemos que ir haciendo es un ciclo que nos permite ir haciendo el llenado. Para este caso vamos a utilizar un for nuevamente, que es el que hemos venido trabajando en Eclipse últimamente, y le vamos a poner para i igual a 0 y menor que 3, y que i vaya incrementando de 1 en 1. Aquí, ¿por qué 3? Porque son 3 las posiciones de mi vector. Abro llaves y le doy un enter. Entonces aquí es donde voy a ir llenando lo que es mi vector, y voy a poner vector en la posición y va a ser igual a una variable. Aquí vamos a utilizar una n, punto y coma. Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es que el usuario vaya ingresando valores y que los vaya guardando en la posición del vector. Entonces la razón de por qué yo puse esto en la línea 14 es que en el vector, en la posición i, recordemos que i empieza en 0. Entonces la primera vez que entre al ciclo i vale 0. Entonces vector en la posición 0 va a tener el valor de n. ¿Y cuánto vale n? Pues hay que pedírselo al usuario para que el usuario diga cuánto va a valer n. Entonces aquí vamos a declarar, o vamos a poner un letrero para que el usuario vaya agregando los valores de n. Entonces vamos a poner system.out.print ln, y aquí adentro nosotros vamos a ponerle que el usuario vaya ingresando. Entonces le vamos a ingresar valor, ponemos cerramos las comillas, punto y coma, y abajo vamos a almacenar el valor de n. Entonces n va a ser igual a lo que tenemos nosotros, o lo que vaya ingresando el usuario. En este caso vamos a poner igual a leer next int, y n obviamente todavía no la he declarado, también tendría que ser de tipo entero, ya que estamos almacenando, lo que vamos a almacenar en el vector es de tipo entero, entonces también n tendría que ser de tipo entero, y entonces también declaráramos a n para que no nos marque esa tachita. Y bueno, ya tenemos ahí que el usuario va a ingresar un valor y se va a ir guardando en lo que es la posición i del vector. Entonces el for hasta el momento se va a hacer 3 veces. Si se fijan, en la primera vez i va a valer 0, y como 0 es menor que 3 va a entrar al for, va a imprimir un letrero que le dice al usuario que ingrese el valor y se va a guardar en n. Seguido de eso, en la línea 15, vector en la posición i, es decir, en la posición 0, va a tener una n o un valor que el usuario haya ingresado.
Entonces en este caso vamos a volver a lo que es el paint y vamos a eliminar estos valores que tenemos aquí. Entonces para el vector, en este momento, si se fijan, cuando llegue a la posición i, que es 0, ahí es donde pide un dato y apenas el usuario va a ingresar, digamos que ingresa un 8, y esa es la primera vuelta del for. Una vez que llegue a la última llave del for, va a volver y va a incrementar ahí en 1. Entonces i ya no va a valer 0, sino va a valer 1, y va a preguntar 1 es más chico que 3. Como todavía se cumple, va a volver a imprimir el letrero que se ingrese valor, y enseguida de eso va a leer un valor, el que el usuario ingrese, y en la línea 15 va a volver a decir vector en la posición i, pero como i ya no vale un 0 sino un 1, va a decir b en la posición i va a ser igual a lo que haya puesto el usuario, es decir, i va a ir cambiando de valor para que se puedan ir almacenando los valores. En una primera pasada valía 0 y por eso almacenamos el 8. Después incrementó a 1 y es ahí donde se guarda el siguiente valor que el usuario ingresa. Digamos que ingresa un 5, y después, como iba a ir incrementando de valor de 1 en 1, y se va a ir moviendo al 2 y ahí se va a meter otro valor y hasta ahí va a llegar. Si fuera el caso y nosotros tuviéramos un vector más grande, y lo podemos ir recurriendo o ser el índice de los valores que sean necesarios. En este caso nosotros en el ejercicio declaráramos un vector de 3 posiciones, por lo tanto este último, el cuarto, no existe. Se termina en la posición número 2, porque como es de 3 y siempre en Java comienza en 0, siempre los vectores comienzan en 0, por eso termina en 2, y estamos hablando de 3 posiciones las que va a llenar, o 3 espacios los que va a llenar en el vector, y es el único tamaño que tiene nuestro vector. Entonces hasta ahorita está haciendo el llenado. Vamos a darle a ejecutar para ver qué es lo que pasa hasta el momento. Me dice que seleccione la clase, le doy que OK y está diciendo ingresa valor, le pongo un 1, ingresa valor, le pongo un 8, ingresa valor, le pongo un 3, y en este momento llenó el vector. Sin embargo, no estoy imprimiendo nada, es por eso que no me devuelve nada el programa. Entonces nosotros vamos a tener que usar otra vez el for para poder imprimir lo que está dentro del vector. En este momento únicamente hicimos el llenado de lo que es nuestro vector con datos de tipo numérico. A partir de la línea 19 vamos a usar otro for y podemos utilizar las mismas variables para este otro for, ya que no tienen implicación con el primero, no tienen una relación directa, ya que una vez que se termina uno puede empezar el otro y volver a utilizar las mismas variables, a menos que los tuviera un for dentro de otro, que eso también se puede y se llama como estructuras anidadas. Afectaría una variable a la otra, pero en este caso, como ya abrimos y cerramos un for, podemos volver a utilizar la misma variable que ya habíamos utilizado, ya que esa no se modifica en el camino, sino que sencillamente nos sirve para entrar y salir del for. Entonces vamos a volver a utilizar la i, y mientras que i sea más chico que 3, y irla incrementando de 1 en 1. Abrimos otra vez las llaves del for, le doy enter y ya automáticamente me crea la llave de salida o la llave de cerrar el for, y dentro de este for vamos a ir imprimiendo. ¿Qué vamos a imprimir? Pues precisamente lo que hay en el vector. Entonces otra vez vamos a utilizar
vamos a poner un espacio y la vamos a concatenar con el valor del vector. En este caso nosotros vamos a tener lo que es el vector. Para imprimirlo se pone igual que como si fuera una variable, b de corchetes de i, punto y coma. Entonces ahí lo que va a ir haciendo es que va a ir incrementando ahí de 1 en 1 y primero va a valer 0, y como va a valer 0 primero, entonces va a imprimir al vector en la posición i, es decir en la 0. Termina el ciclo y va a volver otra vez, incrementa ahí en 1 y ya no va a valer 0, va a valer 1, y como se sigue cumpliendo va a volver a entrar al for y va a imprimir esta vez a b en la posición i, es decir en la posición 1, y terminaría por último en la posición 2, imprimiendo la posición 2. Así es como va haciendo el índice, la variable i. Entonces vamos a ponerle a ejecutar para ver si hay algo que nos falló o para ver si está funcionando de manera adecuada. Entonces vamos a ingresar un valor para el vector, vamos a poner un 7, luego seguido de eso vamos a poner un 6 y después vamos a poner un 9. Entonces así me tendría que imprimir el vector, los caracteres que se ingresaron, 7, 6 y 9. Si se fijan me los ingresa de 1 en 1. Obviamente es porque estoy imprimiendo uno por uno. Yo podría ir imprimiendo todos de seguido, a lo mejor con un espacio. La forma de hacer eso es a lo mejor quitando de aquí el LN, que acuérdense que el LN es para ir dando saltos de línea, y vamos a darle a ejecutar otra vez a ver qué pasa. Entonces vamos a ingresar un valor, le ponemos esta vez un menos 1, le vamos a poner un 9 y le vamos a poner un 4. Y si se fijan, en este caso ya me los está imprimiendo de manera horizontal, ya que le quité el LN. Recuerden que el LN en el print sirve para hacer un salto de línea y que me vaya imprimiendo una cosa abajo de la otra. Como se lo quité, le quité el LN, sencillamente lo imprime en horizontal. Aquí me dio algunos espacios porque yo los agregué aquí con estas comillas. Estas comillas significan los espacios y me está imprimiendo precisamente unos espacios para entre uno y otro, ya que imprimiría cada que pase por aquí, cada que llegue aquí el ciclo por la línea 20, después baja a la 21 y vuelve a la 19 y de nuevo a la 20, y cada que pasa por ahí hace la impresión de un espacio y después del vector en la posición i, es lo que va imprimiendo. Vamos a hacer otra vez el ejecutar y nos vamos a dar cuenta de que va a tener más espacio entre un valor y otro. Vamos a ponerles en este caso menos 10, vamos a ponerle un 3 y vamos a ponerle un 2, y de nuevo me vuelve a imprimir, esta vez con más espacios. Si se fijan, ya me está imprimiendo con más espacio del que tenía anteriormente. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Más adelante vamos a ver que podemos incluso nosotros, después de haber llenado un vector, ordenar valores dentro de él. Pero por lo pronto eso es todo y nos vemos en el siguiente ejercicio.